Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Plasmar ideas que puedan abaratar las viviendas de contenido social, las viviendas para todos los sectores y más que todo saber manejar la productividad en este campo de la construcción. Por eso le pido al expresidente de la Cámara de la Construcción, el señor ingeniero Yandún, y al presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Pichincha, que le hagan escuchar al distinguido banquero y a todo el público qué es lo que ustedes piensan, cómo se debería plasmar estas buenas intenciones que tiene el presidente Lenín Moreno. Gracias, Gonzalo. Henry. Buenos días, Pablo, Antonio, a las personas que nos escuchan sobre todo. Nosotros lo que decimos es que la construcción no debe ser vista con una lástima, como que hay que ayudarle, sino que para nosotros la construcción es la oportunidad para que el país salga adelante. ¿Y por qué dice usted no nos vean con lástima? Porque nosotros lo que queremos es oportunidad para trabajar. Mire, hay un mercado, hay un déficit de vivienda de 1.700.000 hogares en el Ecuador, 1.700.000 hogares, sí, de los cuales 342 son déficit cuantitativo, es decir, que no tienen casa o viven muy mal o en casas improvisadas. Hay un incremento de 111.000 hogares al año en el Ecuador, es decir, hay la necesidad, hay el mercado. Y por otro lado, habemos los constructores, y no solo los constructores, sino las empresas que proveen a los constructores, los transportistas que transportan los materiales de construcción, los albañiles y un montón de actividades relacionadas. La banca, lo que dice Antonio, la banca está solvente, pero a la banca le interesa que el dinero se mueva. Y claro, la construcción y que está haya demandando el retorno adecuado. Claro, obviamente, ojalá menos. Sí, pero el tema es de que todo está concatenado. Yo me refiero al retorno, ¿sí? A que la plata que ellos entreguen a ustedes, por ejemplo, o a otros emprendimientos que nucleen, digamos, la actividad de la construcción, pues regrese a manos de quienes prestaron ese dinero. Claro, el tema es de que el dinero no debe estar ocioso. Y ese es el problema que está ocurriendo con la ley de plusvalía. Las personas, la demanda, ven que el tema de este impuesto tan raro, tan alto que existe, no les conviene y comienzan a tener el dinero ocioso. Entonces, en lugar del dinero estar transformándose en vivienda, en oficinas, en cualquier cosa, no se lo está haciendo. Entonces, nosotros estamos felices, Gonzalo, de que el presidente haya manifestado esta apertura para que esta ley realmente ojalá se derogue o por lo menos se reformule totalmente. También el presidente del Congreso, cerrando la Asamblea, también ha manifestado lo mismo. Entonces yo creo que ahorita hay que pedir que todas las voluntades, sobre todo los asambleístas, consideren que es una realidad la crisis de la construcción y es una realidad que la ley de plusvalía es una de las causantes fundamentales para este retroceso. Imagínense que se manifiesta que el Ecuador ha regresado al tamaño de la construcción del 2011. La construcción ha bajado 8.5% o sea, ha decrecido. Es la actividad que más ha decrecido. Las otras están en -1, -3. ¿Por qué ocurrió esto, Henry? Nosotros, bueno, hay dos que hay que dividir, hay que separarnos. La una, que obviamente el país del petróleo, el país entró en crisis, todo eso. Pero aunque las autoridades no crean, la ley de plusvalía fue fundamental en el impacto para el sector privado. Aquí está Pablo y voy a usar unas informaciones del Colegio de Arquitectos. Como usted sabe, Gonzalo, aquí todos los planos están aprobados en la unidad colaboradora, o sea, es una cifra irrefutable. Y el dato que ellos tienen es de que en metros cuadrados, de un año para otro, se redujeron 32% los pedidos de aprobación de planos en 32%. Y por otro lado, los constructores están con las viviendas o los edificios construidos y ellos tienen un cálculo del 50% de la reducción. Y esto es básicamente porque la ley de plusvalía pudo haber tenido la mejor intención del mundo, pero no ha logrado su objetivo. Es una ley mala que tiene que ser reformada.
La ley de plusvalía realmente dice que es una ley para controlar que no haya especulación en el precio del terreno y eso no lo hizo. O sea, no hay ningún artículo que se refiera a eso y más bien lo que hizo es desmotivar al constructor y desmotivar a la demanda. Ese es el gran problema que tenemos con esa ley. A ver si nos informa el gremio de los señores arquitectos, a quienes saludo respetuosamente, a través de expresar una bienvenida a Pablo Moreira Viteri, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. ¿Ustedes qué opinan de la activación o reactivación económica vía la construcción? Como con buen ojo el señor presidente Lenín Moreno apunta ya y quiere apuntar, obviamente se preocupa también del segmento muy popular de la población, que puede quedar desprovista de capitales y nadie puede ir a hacer mezcla, nadie puede ir a cargar los adoquines. No todos estamos con la destreza, la maestría y la condición social indispensable y de experiencia y todo lo demás para hacer ese tipo de tareas. Entonces, para ellos crea o piensa crear el famoso Banco Popular, que también a los economistas macros les ha resultado una noticia halagüeña. Vamos a ver qué piensan los señores arquitectos, porque aquí en democracia todos opinan. Muchas gracias y buenos días, licenciado Rosero. Gracias por la invitación, Henry. Buenos días, Antonio, también que nos escucha a la distancia. Buenos días. Bueno, para nosotros, y empezando un poco también por su comentario muy pertinente al inicio del programa, ¿no es cierto?, sobre esta exhortación que usted hace de solidaridad para los hermanos venezolanos. En primer lugar, comparto con sus palabras y quiero empezar por este lado porque yo creo que es un punto muy importante que va concatenado tanto con la ley de plusvalía como los proyectos también que tiene el gobierno nacional actualmente y también los grupos sociales que de una u otra manera estamos inmersos dentro del desarrollo del país, ¿no es cierto? En este caso los gremios, en el caso personal que yo lidero. ¿Por qué digo esto? Porque hace un año, justamente hace un año, recordarán que hubo aquí el Congreso Hábitat 3. Así fue. Mundial, ¿no es cierto? Un Congreso Mundial Hábitat 3, donde uno de los grandes postulados, tal vez uno de los más importantes, justamente fue llegar o nos incentiva, nos incita a llegar a ciudades más equitativas e inclusivas. Yo creo que eso es un concepto muy importante, muy fundamental, porque nosotros tenemos que ir a la construcción de estas ciudades inclusivas, participativas y equitativas, ¿no es cierto? ¿Y cómo lograr esto de aquí? Justamente uno de los aspectos más importantes, como lo decía Hábitat 3, no lo digo yo, sino Hábitat 3, ¿no es cierto?, a todos los países del mundo, ¿no es cierto?, es contra la lucha, es la lucha contra la especulación del suelo. Creo que eso es uno de los elementos más importantes para la inclusividad, ¿no es cierto? El que más vamos a discutir en esta potencial modificación estructural de la ley, ¿no? Así es. Entonces, insisto en esto lo dice Hábitat 3. Y creo que partiendo de esto, porque es un postulado mundial, ¿no es cierto? Partiendo de esto, creo que debemos comenzar nosotros a trabajar en pos de esta realidad y ahí es cuando justamente también entra y se enlaza, por eso decía que son tres elementos muy importantes, se enlaza el tema de la vivienda, del proyecto de la vivienda, que el gobierno lo lanzó en campaña, tal vez un poco a priori cifras demasiado altas, que tal vez políticas, ¿no es cierto?, para un momento eleccionario, pero que creo que es un elemento importante donde los gremios, en este caso el Colegio de Arquitectos, está dispuesto a trabajar porque nos parece muy loable la propuesta, efectivamente trabajar en la construcción de 325,000 viviendas. Es un tema muy complicado, pero es un tema también necesario, no solo por el tema de habitabilidad de la población, sino también es un tema que va a impulsar el crecimiento económico del país, porque va a haber en 3, 4 años, ¿no es cierto?, un proceso de construcción importantísimo en la ciudad. Ya. Pero volviendo otra vez al inicio, perdón, es que ahí es cuando se debe controlar, por eso mismo es importante el control de la especulación. ¿Qué le pide, no la Cámara, qué le piden los constructores del Ecuador, los constructores de todo, no solamente los viviendistas? ¿Qué le piden o le sugieren
los diseñadores de macroproyectos y microproyectos para la construcción de nuevas ciudades, de nueva infraestructura vial, los señores arquitectos, los señores ingenieros, los profesionales de estas ondas, ¿qué le están pidiendo a la banca privada ecuatoriana? Nosotros como gremio de la construcción, bueno, esta crisis nos ha hecho un gran favor que nos ha unido a los gremios de profesionales, a las cámaras nacionales de Quito y Guayaquil. ¿Y a la banca? Y exactamente, y nosotros, entre otras cosas, primero elaboramos un plan estratégico sobre la construcción para no ser críticos, sino para ser proveedores de sugerencias. ¿Y ese plan estratégico le tiene en sus manos ya el señor presidente? Esto ya tiene el presidente y yo creo que de alguna manera de ahí salió una de las reacciones sobre el tema de la plusvalía, porque ese es el primerito, esa es una arista primerita que hay que vencer, porque lo que dice Antonio, si van a venir capitales, ¿para qué? ¿Para qué van a venir los capitales? Si aquí la gente tiene desconfianza. Imagínense que hay cosas que están pasando al revés. Este tema de la construcción, este tema de la plusvalía, hace que más bien la gente esté yendo a comprar propiedades en Miami o en Panamá. Usted ve en la prensa que dice… Es un boom. Es un boom. ¿Por qué razón? Porque nosotros con las leyes lo que hicimos es obstaculizar… Y los mismos que yo les di el calificativo en quechua, los han ido a ubicar precisamente esos capitales en este tipo de actividades que son hasta especulativas. Pero ¿no? Lamentablemente la persona que ha hecho su dinero en buena honorablemente, honorablemente también dicen, bueno, si aquí yo voy a tener un bien que después me dicen que la ganancia es ilegítima para empezar, o sea, como que si fuera algo ilegal, y es tan alto y me ven mal y ven oportunidades que en otros países es mucho más fácil, se van los dineros. Entonces nosotros lo que decimos, la ley de plusvalía es el primer puntito y es fundamental y nosotros estamos muy optimistas que esto va a pasar. Nosotros, Gonzalo… ¿Qué hay que cambiar en la ley de plusvalía? Bueno, nosotros ya hemos hecho una propuesta. No van a concreta. derogar. Parece que no van a derogar, más bien por temas políticos no lo van a cambiar. Pero nosotros lo que queremos decir al público, no estamos en contra de que se controle la especulación del terreno. Y nosotros lo que hemos hecho una propuesta donde se relaciona con otras leyes. Hay la ley del COTAD, sí, hay la ley de las obras públicas, hay la ley del uso del suelo y todo ese tipo de leyes, donde aplicando bien esas leyes ya se controla o ya se castiga o ya se recauda los tributos respecto a la especulación del suelo. Y así debe ser, porque la ley de plusvalía tenía unos buenos considerandos, un buen título, pero el articulado era todo lo contrario y lo que ha provocado es que la gente se quede en la desocupación. Entonces nosotros lo que ya hemos pasado una propuesta al presidente y a todos los entes que tienen que ver con esto, una propuesta muy lógica donde decimos, vea, no queremos pagar menos, queremos pagar más. ¿A qué me refiero? Hace 2 días el municipio dice que ha recaudado 5 millones menos de dólares por plusvalía el último semestre. Entonces, en lugar de recaudar más, con esta ley equivocada han recaudado menos. En cambio, nosotros decimos, denos oportunidad de trabajar más, produzcamos más, hagamos de mover el dinero y el Ecuador va a tener más tributos. O sea, esta ley es tan, qué pena decirlo así, es tan boba que no benefició a nadie. Si ellos pretendieron beneficiar con buena fe a alguien, no lograron. El fisco no recibe más tributos, la gente no tiene más trabajo y los constructores no están trabajando y los capitales se están yendo del país. ¿De qué o cómo debería contribuir la banca privada o el capital nacional, si cabe el término, a no solo construir las maquetas que ustedes diseñan, porque no se trata de eso? ¿Qué obligaciones debe tener el capital para insertarse en la configuración de una estrategia novedosa, nueva, creíble para los bancos, creíble para los que tienen que decir, sí, use mi dinero? Pero ustedes también no solamente saben hacer planos ni maquetas, hagámonos entender cómo los profesionales, arquitectos, constructores y diseñadores, creativos, ingenieros, arquitectos, podrían contribuir para convencer al capital a que se quede a construir un Ecuador distinto. Bueno, yo creo que sí, gracias. Un poco aquí el tema, y como bien lo dijo también Henry hace un momento,
tenemos nosotros varias leyes importantes que controlan el uso del suelo y la especulación, ¿no es cierto? Creo que esas leyes son importantes que se las profundice y se las haga uso de ellas, ¿no es cierto? Se haga uso de ellas. ¿Cómo, por ejemplo? Como ¿A qué leyes? Las leyes de COTAD, ¿no es cierto? La ley de ordenamiento territorial, la ley, tú tenías ahí, ¿no es la de obras públicas, públicas. esta entidad que la maneja ahora el arquitecto Cordero. Corcho Cordero. Lo de los territorios. Sí, esa es una ley, por ejemplo, que está hecha ahí, pero no está el reglamento y están parados proyectos inmobiliarios importantes. Así es. Entonces, dentro de esas leyes se puede organizar mucho el territorio y yo creo que ahí es fundamental. Más que una ley esté hecha para gravar impuestos, yo creo que eso no es el tema. El tema es organizar la ciudad. Lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Lo que no es venir en calidad de directora a enajenar los territorios del Estado ni de los particulares. No se trata de eso, sino es organizar el territorio. Organizar el territorio y hacer ciudad. Y él es arquitecto, además es tu colega. Así es, y además es hacer ciudad. Yo creo que lo más importante es hacer ciudad. Y ahí también está la banca incluida, obviamente, ¿no es cierto?, en hacer ciudad. Yo veo con muy buenos ojos la apertura del presidente Lenín Moreno de reformular la ley de plusvalía, de la apertura que tuvo en la reformulación de la ley de plusvalía, porque efectivamente la actual ley, como está manejada, es una ley agresiva, ¿no? Una ley agresiva que no nos lleva a nada y que más bien conduce a lo que ha conducido últimamente de frenar algunos aspectos de la construcción, que efectivamente no es que la construcción se ha frenado por la ley de plusvalía, porque ya viene frenada anteriormente ¿no es cierto? Ya tiene problemas previos que conocemos todos, pero que también ha contribuido a eso. Dentro de este manejo de la ley de la reforma a la ley de plusvalía que se está planteando y que hemos planteado también como gremios, tanto con el Colegio de Ingenieros, con la Camicón y con los diferentes grupos de constructores positivos, ¿no?, que están trabajando también en pro de la comunidad y de la ciudad, hemos hecho varios talleres sobre este tema y diferentes maneras de hacer una ley integral, productiva, que funcione adecuadamente, ¿no es cierto?, que funcione adecuadamente para que las inversiones se den efectivamente bien desarrolladas. Y como colegio, como arquitectos, nosotros en este caso, por ejemplo, también vemos muy bien el tema de la vivienda, de la vivienda de interés social que se quiere plantear, insisto, como lo dije anteriormente, de manera poco clara en un inicio, y donde también se deben trabajar temas conceptuales claros. O sea, deben haber una visión integral. Porque, claro, las iniciativas estatales para hacer un programa de vivienda social terminan en costosos y lamentables fracasos. En Bogotá mismo, donde está actualmente Antonio, ¿no es cierto?, o en México, ya se han visto los fracasos que han existido al hacer viviendas de interés social, por ejemplo, gratuitas, que se han regalado más de 300,000 viviendas en Bogotá, o 10 millones de viviendas que hicieron también en una época en México, donde esas viviendas se quedaron después abandonadas. La mitad de las viviendas de México que se hicieron décadas atrás se abandonaron completamente porque había muchos problemas de sistemas de movilidad que no llegaban a este grupo de viviendas, por ejemplo, que es el gran problema de no hacer ciudad y solo hacer viviendas, solo hacer cajitas para evitar que no se trate de eso. Escucha, señor presidente, esta reflexión muy respetuosa, pero que usted puede caer en eso. Exacto, y ese es el gran temor que como gremio y como personas que estamos dentro de este tema, ¿no es cierto? Pero el presidente se ha empeñado, hemos oído, a ver, un ratito, con agua potable, con servicios, con energía eléctrica, urbanizados, eso se mata diciendo el presidente. Así es, Gonzalo, pero no es tan fácil. El tema de la vivienda, trabajar un modelo de vivienda tan agresivo en cantidad, me refiero, ¿no es cierto?, de 325,000 viviendas, implica muchas cosas. Implica, insisto, desde la especulación del suelo, ya es un problema muy importante que ahorita seguramente ya está comenzando a haber, ¿no es cierto?, una especulación del suelo por el tema de la vivienda. Pero por otro lado también hacer vivienda no significa hacer un espacio habitable para un determinado grupo o familia, ¿no es cierto?, necesariamente significa hacer ciudad. Y hacer ciudad significa, por ejemplo, no expandir la mancha urbana de las ciudades, ¿no es cierto?, no crecer hacia las periferias, porque eso implica mayor cantidad de gasto en infraestructura, tanto de la movilidad, del transporte público, como de la infraestructura sanitaria, ¿no es cierto?, agua potable, electricidad. O sea, tiene que hacerse en asocio con los GAT también. También, obviamente, son los principales llamados de trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, porque la vivienda debe crecer en altura, por ejemplo, en las zonas urbanas,
pero también debemos hacer vivienda rural, ¿no es cierto? Sí, ¿dónde está el mayor índice de pobreza en nuestro país? En la zona rural. ¿Dónde están los quintiles más bajos, del 1 y el 2? En la zona rural, ¿no es cierto? Que es donde la vivienda sí puede ser vivienda unifamiliar en un lote adecuado mínimo de 400 o 500 metros cuadrados, no de 100 metros como habitualmente se está haciendo, porque ahí no se hace ciudad. Y es el Ecuador deplorable que se ve en esas pequeñas poblaciones y parroquias que hace que los jóvenes de esas latitudes más bien invadan el sector urbano sin estar preparados para competir en esos escenarios. Miren hacia el sector urbano y, como también se decía hace un momento, migren hacia afuera del país con sus capitales o para hacer capital allá, cuando lo que eso es hasta cierto punto ya va más allá también incluso de un poco cariño a la patria, ¿no es cierto? Porque necesitamos necesitamos capitales, pero esos capitales, si es que nosotros damos una vivienda digna en una zona rural adecuada, ¿no es cierto?, con un lote adecuado, no un lote de 100 metros que al final es un lote que no sirve para nada, ¿no es cierto?, en zonas rurales, pero tal vez en la urbe sí damos, en cambio, no lotes, sino viviendas en altura, densificamos para que la infraestructura sea más baja, ocupamos zonas residuales que existen en las ciudades todavía, ¿no es cierto?, o terrenos del Estado mismo, internamente en las ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no es cierto?, Santo Domingo incluso, comenzamos a hacer una vivienda mucho más equitativa, un proyecto mucho más integral de vivienda y un manejo del capital de la ciudad y del país mucho más adecuado y mejor. ¿De quién necesitan más los constructores también para animarse a hacer las cosas y no solamente quedarse en la retórica? No, nosotros estamos muy animados, además de nuestra supervivencia. Hemos hecho la propuesta que hemos hecho, que qué suerte, que bueno que estemos ya avanzando en este tema. Pedimos que los asambleístas piensen en sus mandantes. La gente quiere trabajo, piensen en dar trabajo, es muy fácil, hay que dejar los sectarismos a un lado, esto es una cosa para el beneficio del país. La otra propuesta que estamos haciendo nosotros, ya estamos estudiando el tema de la estructuración de los proyectos, y esta estructuración tiene 4 patas: los bancos, el cliente, el constructor y el gobierno. Sí. Bueno. Entonces hay un modelo… Todo esto está estudiado ya. Sí, bueno… En factibilidad. Sí, no hay mucho que estudiar porque hay un modelo exitoso chileno, por ejemplo, y ese estamos partiendo… ¿En qué consiste el modelo chileno? El modelo chileno consiste en que primero hay una previsibilidad y una mantenencia, digamos, una estabilidad de lo que se decide. Por ejemplo, aquí hace un tiempo se dijo vamos a dar un bono para los que construyen esto. El constructor comenzó a hacer su proyecto, diseño el proyecto, permiso, todo eso, y cuando iba a construir ya se cambió el reglamento de los bonos. Entonces así no se puede construir absolutamente nada, no hay previsibilidad. Entonces lo que se tiene que hacer, unas reglas de juego donde se dice, bueno, se da este subsidio, en lugar de darle el regalo, se da un subsidio que es mayor a la gente más necesitada, menor a los que van subiendo de economía, y luego se hace un proyecto con la banca para que el interés sea adecuado, de tal manera que estábamos viendo en el primer ejercicio que veíamos con José Miguel Coque, que presentó este proyecto, donde las cuotas pasan a ser de $80 mensuales para las viviendas más pequeñas o inclusive hasta $30, pues lo que dice Pablo, no hay que regalar las cosas porque cuando son regaladas las cosas no son bien mantenidas. Entonces esto queremos estructurar, pero ahí pedimos la palabra que ahora estamos usando, previsibilidad, porque un proyecto no se hace mañana, un proyecto se demora 1 o 2 años de implementarse, hasta 3 años, y con nuestro municipio que está otra vez lentito, más. Entonces, pero si nos cambian las reglas de juego… ¿Por qué está lentón? Bueno, porque nosotros estuvimos avanzando muy bien hace unos meses por el tema de aprobación de planos, esto de la ley, ¿cómo es la propiedad horizontal? Turismo ha retornado. O piden mucha plata. Yo alguna vez ya le dije al alcalde, vea, ya es el gol falta nada más, hay que tomar unas acciones fuertes ahí en el municipio, ya está estructurado el tema, Erdoiza, ¿cómo se llama? Jacobo Ordoiza ha hecho un muy buen trabajo en este tema, hay que empujar un poquito más de esto porque hay proyectos inmobiliarios importantes que nosotros lo que le ofrecemos al público y al país, que apenas cambie esta ley de plusvalía, van a ver la reacción que existe. La gente está esperando este asunto para arrancar. Entonces nosotros estamos muy entusiastas que esto vaya a pasar. Solo pedimos a los asambleístas que dejen su sectarismo, un poquito su orgullo, porque tienen que aceptar que se equivocaron y cambien las cosas enseguida, radicalmente, y la gente va a tener más trabajo. Lo último, Pablito. Sí. Bueno, yo creo que dentro del tema, ligando los conceptos también de la banca y de lo que hemos dicho en esta mañana, yo creo que es importante, el Colegio de Arquitectos quiere dejar en claro que se debe trabajar con empresas nacionales. Olvidémonos ya de lo que pasó
en el anterior gobierno, donde las empresas multinacionales entraron en el campo de la construcción y afectaron gravemente a nuestros colegas, a nuestros arquitectos, a nuestros profesionales en la construcción. Eso es un parámetro importante donde también la banca juega un rol importante y el gobierno, obviamente, en ese sentido, debe entender que nosotros tenemos la capacidad técnica como arquitectos dentro del gremio y como arquitectos profesionales en la profesión, ¿no es cierto?, privada, que tenemos la capacidad para hacer proyectos importantes a nivel nacional, ¿no es cierto? Y los constructores también, hay una gran cantidad de constructores nacionales con una gran capacidad para hacer los proyectos que han salido del país, porque eso ha pasado, el capital ha salido del país con la entrega de proyectos de empresas internacionales que han ejecutado, dígase, la plataforma, ¿no es cierto?, que se hicieron y que ahí se ven los resultados también y las consecuencias constructivas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente el Colegio de Arquitectos está dispuesto a trabajar, como ya lo ha hecho, con la nueva, con la reforma a la ley de ordenanza a la plusvalía, ¿no es cierto?, que es importantísimo, pero también está dispuesto y da la mano, abre las puertas, el Colegio de Arquitectos, a trabajar en las propuestas para la vivienda, porque no podemos seguir trabajando con una vivienda que es socialmente excluyente, lo que inicié diciendo, ¿no es cierto?, expresando. Si es una vivienda, un espacio excluyente no se puede hacer, ¿no es cierto? Ya tenemos que trabajar en una sociedad mucho más incluyente, como lo ha dicho Hábitat 3, y para eso estamos nosotros los arquitectos, los profesionales, los constructores y todo lo relacionado al campo de la construcción en general. Entonces yo creo que vamos encaminados para eso. Solicitamos al presidente de la República que nos abra las puertas para conversar, para plantear nuestros propósitos, nuestros planteamientos sobre el tema de la ley de plusvalía, sobre la vivienda, que es muy importante manejarlo, ¿no es cierto?, hacer ciudades más incluyentes y sobre todo también, y eso también le pediría a Gonzalo, si es que se puede tener algún otro espacio en el que se pueda focalizar más el tema de la vivienda, sería muy bueno, porque nos interesa mucho como colegio plantear el tema de la vivienda. Esta es la casa de ustedes, señores profesionales.